Bienvenidos nuestros hermanos y amigos que se conectan siempre con nosotros para escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Reflexiones, comentarios devocionales, lectura de la palabra de Dios. Estamos haciendo un recorrido por las Escrituras y hemos llegado a la primera epístola a Timoteo, una carta escrita en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Muy interesante esta primera epístola donde el siervo de Dios advierte acerca de las falsas doctrinas y los falsos maestros que se estaban introduciendo en ese tiempo en la iglesia del Señor. Y esta carta queda escrita para que nosotros también estemos alerta de toda esta situación porque no ha dejado el enemigo, no han dejado de entrar en las iglesias los falsos maestros, falsos hermanos y herejías destructoras. No ha cesado el enemigo de enviar estas personas y de pretender hacer daño a la obra de Dios. Y en cierta forma ha hecho daño, claro que sí. Iglesias se han dividido, han sido golpeadas, han menguado, han sido deterioradas. Aparentes ministerios han hecho estragos en el corazón de mucha gente a causa de esas doctrinas extrañas. Ayer precisamente pasaba por cierta calle de este pueblo y vi que hay una supuesta iglesia nueva aquí en el pueblo y vi el nombre y me di cuenta que es una secta, pero la gente la confunde con una iglesia evangélica. Tienen pastor, predican, hacen cultos, tienen cultos muy llamativos, los templos son muy llamativos y ellos también tienen allí músico, pastor y todo como si fuese un culto cristiano. Y de esta manera, pues mucha gente es engañada, es seducida, es atraída y muchos creyentes también que se van por los ojos y les gusta lo llamativo del templo, lo atractivo del culto y son arrastrados hacia el error. Entonces el apóstol Pablo en esta carta hace precisamente esas advertencias a Timoteo. Hemos llegado al versículo 7 que dice la palabra del Señor, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Personas totalmente equivocadas, desviadas del camino del Señor, pero pretendiendo enseñar a otros. Dice que ni siquiera entienden lo que hablan o lo que afirman. Y en ese tiempo trataban de introducir la ley de Moisés en las iglesias del Señor. Y Pablo les advierte que estamos en un nuevo pacto, que la dispensación de la ley de Moisés dada exclusivamente para Israel ya había pasado. Y que aunque la ley deberían observarla todos los hombres que pretenden ser salvos por obras, se nos envió a Jesucristo para que cumpliera la ley y pudiera atraernos hacia la salvación y podamos ser salvos únicamente por la gracia. Estamos en un nuevo tiempo, un nuevo pacto, una nueva dispensación y hay mucha gente en las iglesias que no lo entiende y por esto reciben ese tipo de doctrinas extrañas que tiene que ver con obras, el cumplimiento de obras para poder ser salvos, hacer este ritual y esto, aquello, o pretender tener una vida moral tan intachable que puedan ser salvos de esa manera, convenciendo a Dios. La ley de Moisés tenía tres aspectos principales, que era la ley ritual, la ley civil y la ley moral. En estas columnas más o menos se dividía la ley de Moisés. Pero cuando vino Cristo, todo esto pasó. Primero porque para ser salvos había que tener un montón
montón de ritualismos que apuntaban era hacia Cristo, el sacrificio de animales, el tipo de cultos en el templo, todo apuntaba hacia Cristo. Pero cuando Cristo vino, todas aquellas cosas que eran sombra de lo que había de venir. Cuando Cristo vino y dijo, consumado es en la cruz del Calvario, al morir, expresó estas palabras, es que ya todo se había cumplido. La ley fue cumplida porque nadie pudo cumplirla, solo Cristo, porque nadie tuvo la capacidad de ser salvo por medio de las obras de la ley. Entonces había que cumplir todos esos ritualismos. Además, si alguien pretendía por obras ser salvo, tenía que tener una vida moral muy alta, que cumpliera toda la moralidad que expresa la ley de Moisés, cosa que es totalmente imposible. Entonces el Señor Jesús viene y establece este nuevo pacto en su sangre, haciendo entonces cumplimiento de la ley, nos libra a nosotros de la pena de muerte por no haberla cumplido, nos libra a nosotros de tener que cumplir todos los puntos de la ley y simplemente ahora nos acogemos a la gracia salvadora, nos amarramos al Señor, nos abrazamos a Él y confiamos en que la muerte de Él en la cruz del Calvario y su resurrección nos libra a nosotros de condenación, si es que nosotros nos aferramos por la fe a Él. Entonces debemos entender esto claramente. Dice la palabra del Señor, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pablo entonces deja muy claro que en la ley de Moisés no hay nada malo, pero estaba puesta era para condenar, porque señalaba los pecados de los hombres, pero no les daba la salida, el medio de salvación. Simplemente señalaba cuáles eran los pecados y le decía lo que debía cumplir. Pero Dios sabía de antemano que el hombre no iba a cumplir el estándar de Dios tan alto. Era lógico. Entonces, Pablo dice que la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, es justo, es bueno. Como también lo dice Romanos por allá en el capítulo 7. Dice en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es justo y es bueno. Pero la ley debe ser usada legítimamente, porque no fue dada como un medio de salvación, sino que fue dada para señalar el pecado. Entonces, la ley puede ser aplicada, mencionada en nuestra predicación, claro que sí, en nuestra enseñanza, para que produzca convicción de pecado. ¿En qué sentido? Bueno, cuando hablamos de la ley señala los pecados. La ley dice, esto debían cumplir, esto otro debían hacer. Por ejemplo, cuando observamos el decálogo, los 10 mandamientos, pues nos damos cuenta que nadie ha cumplido la ley. Inmediatamente nos damos cuenta. Claro, hay gente que lamentablemente piensa que tiene la capacidad de cumplir la ley. En una oportunidad, saliendo de una campaña en la ciudad de Cúcuta, llamamos un taxi para que me llevara hacia la casa y creo que aquella noche había una vigilia, salí como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y tomé un taxi. Cuando el hombre me ve con la Biblia, me dice, saliendo de predicar, le dije, sí, teníamos una media vigilia y ya nos estamos despidiendo. Me dice, ¿usted de qué religión es? Entonces dije, bueno, aquí tocó predicar entonces. Y le expliqué que no era ninguna religión, que soy cristiano, que soy predicador. Y empezó a hacerme preguntas y me dijo, ¿ustedes cumplen los mandamientos? Cuando él hizo esa pregunta, inmediatamente dije, este chofer tiene algo de conocimiento, pero quizás es adventista. Entonces le dije, bueno, los cumplimos en cierta forma porque nadie cumple los mandamientos al pie de la letra, obviamente. Dijo él, pero entonces nos condenamos si no los cumplimos. Le dije, sí, tiene toda la razón, claro que sí.
nos condenamos y de hecho todos estamos condenados. Pero los cristianos somos salvos por la gracia del Señor, porque Él nos ha traído hacia la salvación. Entonces dijo, entonces, ¿para qué Dios dejó la ley? Y comenzó a discutir por allí. Finalmente quería decir él que los adventistas sí cumplían la ley. Le dije, mire, usted tiene que ser adventista, porque sus preguntas no son de un cristiano que sabe que es salvo por gracia. Sus preguntas son las preguntas que suele hacer un adventista. Entonces dijo, eso no importa. Le dije, no, sí importa. Debe identificarse a qué grupo usted asiste. Dijo, no, no estoy asistiendo. Le dije, pero fue formado allí, fue criado allí y por eso usted está hablando de cumplir la ley. Y me costó mucho convencerlo de que nadie ha cumplido la ley y que él tampoco es capaz de cumplirla, pero me costó mucho. Creo que de ninguna manera lo convencí. Finalmente, al llegar a mi destino, no lo había convencido, porque él estaba seguro de que ellos sí cumplen la ley y se autojustificaba como un hombre justo y que su grupo o religión o secta son muy santos porque cumplen la ley realmente. Pero, amigo, ¿quién cumple la ley? Le digo. ¿Quién puede cumplirla? Somos salvos por la gracia del Señor. Somos salvos de manera inmerecida, pero no pude convencerlo, porque ellos realmente tienen metido en la cabeza, tienen esa idea de que ellos pueden ser salvos cumpliendo la ley. Ellos realmente piensan eso. Entonces ellos hablan de mitad de gracia y mitad de la ley, como si tuviéramos que ayudar a nuestro Dios. Pero ¿en qué lo vamos nosotros a ayudar a nuestro Dios? Entonces, podemos hablar de la ley, sí, para convencer al hombre de que no somos capaces de cumplirla. Esa es la convicción de pecado. Debemos saber aplicar, usar legítimamente al mencionar la ley y hablar de las cosas morales, incluso las rituales que en el Antiguo Testamento debían cumplirse. Entonces es necesario que apliquemos correctamente, que apliquemos, como dice Pablo, de manera legítima la ley. ¿Que es una regla de vida? Sí, por supuesto que sí, una regla de vida que nadie va a cumplir. Lo que nosotros debemos clamar a Dios al estar convencidos de pecado, al decir debiéramos cumplirla, no hemos podido cumplirla, no podemos cumplirla, nunca podremos cumplirla. Cuando lo aplicamos de esta manera, convencemos al ser humano de que es un pecador. Y al convencerlo de que es un pecador, cuando el Espíritu Santo hace esa obra en el hombre, ya podemos decir, Señor, Señor mío, sálvame, sálvame por tu gracia y solo por tu gracia, porque la ley es buena si uno la usa legítimamente. Los que enseñan que la ley es esencial para la salvación o la santificación no están siendo consecuentes o coherentes con la palabra del Señor. Entonces ellos piensan que cuando un cristiano quebranta la ley, hay algunos que dicen, si un cristiano quebranta la ley, eh, debe cumplir tal o tal ritual al estilo de los musulmanes para tratar de enmendar su pecado. Amados hermanos, nosotros se puede decir, sin que suene vulgar, que todos los días quebrantamos la ley. ¿Y con qué vamos a comprar a Dios? Con un montón de rituales. Todos los días quebrantamos la ley, no porque queremos, sino porque es la naturaleza humana. Y por eso se llama gracia la salvación que nos da Cristo, porque simplemente nos cubre sabiendo el Señor que nunca seremos capaces de cumplirla al pie de la letra. Entonces, es necesario, como dice el apóstol Pablo en el versículo 9, que conociendo esto, que debemos saber que la ley no fue dada para los justos no, sino para los pecadores. Entonces, ¿quiénes son pecadores? Bueno, lógicamente que cuando leemos la lista de pecados que existen, inmediatamente nos damos cuenta que no hay justo ni aun uno, que todos hemos pecado. Y la ley fue dada precisamente para señalarle a los transgresores, a los desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas y homicidas, versículo 9.
La ley fue dada para señalarle a los hombres lo que están haciendo y que sepan que el estándar de Dios es muy alto. Ahora, la ley no fue puesta para el justo. Si un hombre llega a ser justo de verdad, pues no necesita la ley. Y por eso es que esto es cierto para el cristiano. No porque el cristiano sea justo por sí mismo, sino porque los cristianos somos justificados por la justicia de Cristo. Y por eso la ley no es para nosotros ya, porque ya estamos en Cristo, no es para que la cumplamos porque no podemos cumplirla, no somos capaces. Porque el que quiera cumplir la ley para ser salvo debe cumplirla toda, mas el que infringe un punto de la ley es un maldito. Entonces es necesario comprender esto para que por fin nos rindamos al Señor diciendo, Señor, soy un pecador. Señor, debería yo cumplir la ley, pero no puedo. Señor, si yo pudiera, pero no he podido cumplir la ley. Entonces, sálvame por favor tú, por tu gracia y por tu obra en la cruz del Calvario. Cuando el creyente, cuando una persona es salva por la gracia de Dios, pues no necesita entonces ser puesto bajo los 10 mandamientos para poder vivir una vida santa o para ser salvo. Ya no necesita ser puesto allí porque ahora vive en Cristo. Entonces ya no vivimos bajo el temor de ser castigados, no, ahora vivimos es por amor al Señor. Vivimos es agradecidos porque Cristo murió en la cruz del Calvario y nos hace a nosotros libres de condenación, aun sabiendo que nos equivocamos. Entonces, el apóstol Pablo está describiendo la clase de persona o las clases de personas que hay en el mundo y que la ley los señala a ellos como transgresores. ¿Qué pueden hacer? Clamar al Señor, pedir perdón y venirse al Señor. Eso es. Entonces, los mandamientos que fueron dados precisamente como un estándar para que nos revisemos, inmediatamente nos condenan. Podemos clamar al Señor, pedir perdón, que Él nos ayude a vivir una vida de rectitud, pero si nos equivocamos, que lógicamente va a suceder, inmediatamente podemos decir, Señor, gracias por perdonarme. Gracias, gracias por perdonarme, Señor, si no fuera por ti, porque no matarás, imagínense. Y el Señor Jesús dijo, cualquiera pues que nada más en la mente haya sentido rabia, rencor contra algún hermano, ese deseo de que algo malo le suceda, ya es un homicida, ya es un asesino. Imagínese esto. Ahora, yo lamento que hay algunos hermanos que en conversaciones como esta, donde voy enseñando un punto tan clave como el no matarás, algunos dicen, bueno, yo sí no he tenido esa clase de pensamientos contra nadie. Bueno, mis amados hermanos, los que se expresan así, yo los admiro, pues me quedo sorprendido que digan que nunca han sentido una rabia contra un hermano en alguna situación. Así una rabia como, uy, no, este hermano no paga ni hablarles, que no quiero ni hablarle más nunca. Amados hermanos, esa es la naturaleza humana, es algo común, es corriente. Suele suceder no porque tengamos el deseo de ser malos, no, no es porque tengamos el deseo, es la naturaleza misma de la carne. Ella es caída, no regenerada, y ella siente ese tipo de cosas. Así de que necesitamos nosotros no que una persona mate a otra, sino con el pensamiento, que la odie. Necesitamos entender que ya esto es una fractura de la ley, pero la gracia nos cubre. No para que sintamos libremente odio y deseo del mal contra otros, no, sino porque en algún momento podría ocurrir, o por ejemplo, no mentirás de forma definitiva y determinante. Pero, amados, aunque ningún creyente verdadero quiera decir mentiras ni ser un mentiroso, es imposible ser perfecto en todas las versiones al pie de la letra sin equivocarnos en un renglón. Eso es imposible, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque no somos perfectos para contar ninguna versión, ningún testimonio, ninguna historia o lo que otro nos ha dicho. No contamos al pie de la letra con pelos y señales porque no somos capaces. O exageramos un cuento o le quitamos algo, pero
no somos tan perfectos como para decir las cosas al 100%, porque Dios es veraz, Él en nada se equivoca, pero todo hombre es mentiroso. Entonces la gracia del Señor nos cubre. Sigue diciendo el apóstol en el versículo 10, dice que la ley fue dada para los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos, los pérjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Qué les parece? La ley los señala como condenados a los que se oponen, resisten, atacan o desvían la doctrina del Señor, y a los creyentes o a las personas que asisten les enseñan doctrina diferente. Para ellos es la ley que condena. Los que se oponen a la sana doctrina. Qué terrible es esto. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice que para los fornicarios, sodomitas, inmorales, en fin, ¿sí? Y incluso para los heterosexuales. No es que los homosexuales son los únicos pecadores, no, los heterosexuales también, tan igual de pecadores, porque las tentaciones vienen para todos. No cometerás adulterio. Esto no es un pecado solo de homosexuales, no, mis amados hermanos. Los heterosexuales también pecan, ambicionan, codician, desean. ¿Por qué? Porque somos humanos, sencillamente, y de alguna manera hay una batalla diaria o constante de todos los seres humanos en todos estos pecados que atacan la moral y la dignidad con que Dios presenta su estándar en el cual debe vivir el hombre y que no es capaz el hombre de vivir. Entonces, para todos estos es: no hurtarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, en fin. Todos estos mandamientos quedan muy claros aquí, y Pablo dice: para ellos fue dada la ley, para que se observen allí. Y esta es la regla, y mírense, miren el estándar de Dios. Son capaces de cumplirlo para que sean salvos, pero si infringen un punto de la ley, son malditos. Definitivamente no tenemos más que hacer sino acogernos al Señor, porque así como lo dice el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado que a mí me ha sido encomendado. A Pablo le fue dada la tarea de predicar, extender, establecer y explicar los misterios del evangelio y enseñar al mundo, tanto judíos como gentiles, enseñarles que hay un nuevo pacto, que ya pasó el antiguo pacto, y que aunque podemos mirar la ley y mirarnos y revisarnos en la ley, y lógicamente tener esa convicción de que hemos fracturado la ley, tengamos la seguridad de que la gracia salvadora de Cristo nos abraza. A Pablo le fue dado la tarea de predicar y explicar los misterios de la salvación. A él le fue encomendado. Entonces Pablo tenía que llevar todo esto y discipular, y sus cartas quedaron hasta el día de hoy para que él pueda enseñar, porque todos esos falsos maestros querían decirle a la iglesia: deben cumplir la ley si quieren ser salvos. Y a Pablo le tocaba explicar: no, no es así. Deberíamos, sí, pero no somos capaces. Pero para eso vino Cristo, y este es el Evangelio. Entonces, bueno, y aunque es cierto también que el Evangelio es glorioso, el apóstol Pablo hace aquí un énfasis que puede recaer en el hecho de que el Evangelio está revelando la gloria del Señor. La gloria maravillosa del Señor revela el Evangelio. La gloria del Señor es la gracia también salvadora del Señor. Ese misterio que le fue revelado a Pablo para que nos explique: miren, aquí está la ley, mírense allí, nos revisamos allí, la fracturé, ¿qué debo hacer? Estoy quebrado, bien. ¿Tienes convicción de que eres un pecador? Sí, tengo convicción. Bueno, entonces aquí te muestro el glorioso evangelio. Aférrate simplemente al Señor diciéndole: gracias por atraerme, por convencerme y por salvarme. Y nunca expreses que eres muy santo y muy merecedor del cielo. No lo expreses, sino dale gracias al Señor que te salvó. Porque el evangelio es maravilloso y glorioso, y
nos muestra a nosotros que el Señor Jesús es quien hizo la obra salvadora y ojalá podamos entenderlo. El evangelio maravilloso que se le encomendó al apóstol Pablo está centrado en que Jesús ha sido glorificado y se debe anunciar a los hombres es el evangelio del Señor. Por eso cuando evangelicemos, cuando le prediquemos a la gente, no pretendamos decirles a ellos que tienen que cumplir un montón de cosas. No, por ejemplo, cuando predicamos las bienaventuranzas, es para que le mostremos a la gente el estándar de Dios. Hay que mostrarles las bienaventuranzas para que vean que hemos quebrado todos esos mandamientos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Tienen que reconocer su condición de pecadores. No creer que pueden ser salvos por su propia cuenta. Bienaventurados los mansos. No hemos sido mansos. Bienaventurados los pacificadores. No hemos sido muy pacificadores. Cuando hemos estado sin Cristo hemos sido violentos, agresivos. No hemos sido pacificadores. Bienaventurados los de limpio corazón. Entonces se nos muestra allí un estándar muy alto. ¿Para qué? Para que veamos cómo debería vivir el hombre y cómo debería vivir el cristiano. Y finalmente al revisar las bienaventuranzas decimos, Señor, ¿qué hago? Este estándar es muy alto. Bueno, acogerse a la gracia del Señor Jesús, ponerse de rodillas ante Él y reconocer, Señor, no soy tan manso, no soy tan justo, no soy tan pacificador, no soy realmente tan perfecto como pienso, como yo mismo me justifico, porque casi todo ser humano tiene la tendencia a decir soy bueno, soy buena gente, no mato, no robo, no bailo pegado, total que soy muy buena gente, pero precisamente se nos muestra para que digamos lo contrario. No soy tan buena gente, no soy esa persona tan perfecta, pero Señor, tu gracia me sostiene, tu espíritu me alienta y me ayuda a vivir en victoria. Entonces Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome o porque me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Imagínese que el apóstol Pablo da gracias a Dios porque lo fortaleció y lo tuvo por fiel. Es decir, esa palabra es para todos nosotros, que Dios en su misericordia infinita por Cristo Jesús y mirando a su Hijo Cristo y solamente a su único Hijo, a quien Él mira, entonces los que estamos en Él somos vistos como fieles. Y dice, bueno, ven buen siervo fiel para que me sirvas. Quiero que evangelices el mundo. Quiero que les hables a otros de santidad, de las cosas morales, del buen camino, no porque tú eres perfecto, sino porque yo te hago digno y te veo fiel por medio de mi Hijo Jesucristo. Y ve porque estás en Cristo a evangelizar el mundo. Ve que yo te envío. Eso es maravilloso. Me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Y Pablo entonces allí rompe pues en una acción de gracias, reconociendo ese favor capacitador de Dios. Él entonces no dice en ningún momento que porque él es o era fariseo o cumplía supuestamente la ley, no, sino porque Dios me tuvo por fiel. Así todos ustedes esta mañana, también quiero que por favor le digan al Señor, le digan gracias porque usted me tuvo por fiel. Gracias, Señor, porque aunque no lo merecía, usted me ha tenido por fiel. Maravilloso es el Señor. Bueno, dice Pablo en el versículo 13, habiendo yo sido un blasfemo, fui un perseguidor, fui injuriador, fui recibido a misericordia, porque yo hacía esas cosas porque era un ignorante, dice Pablo. Se cuenta que él no se presenta aquí como yo era un justo religioso que cumplía la ley. No, al contrario, tuvo convicción de pecado. Fui un perseguidor, maltratador, fui malo porque yo era un ignorante, un inútil, un incrédulo, pero lo reconozco ahora delante del Señor. ¿Cómo les parece estas maravillosas palabras del apóstol Pablo? Bueno, mis hermanos, el tiempo se nos ha ido. Apenas hemos quedado en el versículo 13 y
Continuaremos entonces en el próximo episodio y que Dios nos ayude a comprender esta carta tan maravillosa en la cual pues no estamos corriendo para poder explicar paso a paso lo maravilloso del Evangelio del Señor. Hasta la próxima.